¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nuestras acciones pueden influir en el futuro de nuestras generaciones? La historia de los moabitas nos ofrece una reflexión profunda sobre el legado que dejamos. Hoy te contaré quiénes fueron realmente los moabitas y por qué se convirtieron en un pueblo tan señalado en la Biblia. Los moabitas recibieron su nombre por ser descendientes de Moab, hijo de Lot. Compartían un vínculo cercano con los israelitas y en ciertos momentos coexistieron en paz. Sin embargo, a menudo se convirtieron en enemigos acérrimos. Moab nació de la unión incestuosa de Lot con su hija mayor y tuvo un hermano, Ben-Ami, fruto de la relación de Lot con su hija menor, quien fue el progenitor de los amonitas. El comportamiento inmoral de la familia de Lot se reflejó posteriormente en las acciones inmorales entre los hijos de Israel y las hijas de Moab, como se describe en el libro de Números, capítulo 25. Aunque el significado exacto del nombre Moab es incierto, se sugiere que podría significar del Padre mío, refiriéndose a sus circunstancias de concepción. Esta teoría es especulativa debido a la falta de una explicación definitiva sobre su origen y etimología. Desde Génesis 19, el nombre Moab en la Biblia se refiere no a una persona, sino al territorio y a sus habitantes, conocidos como los moabitas, situado en una meseta oriental sobre el Mar Muerto, a aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar. El territorio moabita era ideal para la agricultura, como el cultivo de cereales y uvas, además de la cría de ovejas, lo que contribuía significativamente a la economía de Moab. El tamaño del territorio de Moab variaba con las condiciones políticas e históricas de sus habitantes. Generalmente, la frontera sur llegaba hasta el valle de Sarad y la norte hasta el río Arnón. A pesar de ciertas incertidumbres respecto a algunos períodos, es probable que esta región haya estado habitada desde tiempos antiguos. A medida que los descendientes de Moab se asentaron en la región, se mezclaron con la población indígena y eventualmente se convirtieron en el grupo dominante. Como resultado, el nombre Moab pasó a referirse tanto a la población como a la extensión geográfica. Funcionando como un reino estructurado, Moab desarrolló una economía fuerte y llevó a cabo proyectos de construcción significativos, además de colocar fortificaciones en puntos estratégicos de sus fronteras. Pueblos y ciudades de esta región son citados en la Biblia durante muchos años. Expandiéndose por la meseta y dominando a pueblos del norte, los moabitas prosperaron. Según la Biblia, mantenían una relación cercana con los amonitas, sus parientes más cercanos. En el momento del éxodo de los israelitas de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, los moabitas ya eran reconocidos como un pueblo formidable. Su religión presentaba semejanzas con el paganismo cananeo, caracterizado por rituales impuros en celebración de la naturaleza y la fertilidad. Adoraban devotamente a Camash, el dios de la fertilidad y especialmente dios de la guerra. Camash era la deidad nacional moabita, a quien se ofrecían sacrificios de ganado ovino e incluso sacrificios humanos. La interacción entre los israelitas y los moabitas se narra en varios pasajes de la Biblia. Estos describen periodos de coexistencia amistosa, marcados por intercambios económicos y culturales entre los dos grupos. Sin embargo, también hubo casos en los que los moabitas y los amonitas enfrentaron una severa desaprobación de Dios por oponerse a Israel. Los moabitas mostraron inhospitalidad hacia los israelitas cuando estos últimos salieron de Egipto, situación que llevó a Balac, el rey de Moab, a contratar al falso profeta Balaam con el fin de maldecirlos. La Biblia describe en Números 25 que mientras acampaban en las llanuras de Moab, antes de cruzar el Jordán, los israelitas se involucraron en relaciones inmorales con moabitas y madianitas, y en sus prácticas idólatras relacionadas con Baal de Peor, razón por la cual se decidió excluirlos de la congregación de Israel. Además, en Deuteronomio 34, versículos 5 al 6 se menciona: Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, por orden de Yahvé.
Él lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie ha conocido su tumba hasta el día de hoy. En el libro de Jueces, capítulo 3, después de la era de Josué, se relata cómo Dios permitió que los moabitas oprimieran a los israelitas debido a su desobediencia. Esta opresión moabita duró 18 años bajo el gobierno de su rey Eglón, hasta que Dios levantó a Ehud, un libertador zurdo, quien logró acabar con Eglón, dando paz a los israelitas durante 80 años. El libro de Ruth relata cómo, en el período de los jueces, Elimelech y Noemí, un matrimonio israelita, emigraron a Moab en busca de una vida mejor. Sus hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Tras la muerte de Elimelech y sus hijos, Noemí regresó a Belén con Ruth, quien adoptó la fe en el Dios de Israel. Ruth se casó luego con Boz, uniéndose así a la línea genealógica que conduciría al rey David y, eventualmente, al nacimiento del Señor Jesucristo. Durante la primera monarquía israelita, según se menciona en Primera de Samuel, Saúl fue elegido rey por decisión divina y del pueblo, y libró batallas victoriosas contra los moabitas. Sin embargo, posteriormente comenzó a desobedecer las órdenes de Dios y, celoso de su sucesor David, lo persiguió, lo que llevó a David a buscar refugio como fugitivo y enviar a sus padres a Moab para su protección. Más tarde, el propio rey David subyugó a los moabitas. Tras la muerte de Salomón, el hijo de David, y la división del reino israelita, los moabitas recuperaron brevemente su independencia. No obstante, durante el reinado de Omri, fueron nuevamente subyugados por Israel. Después de la muerte de Acab, lograron rebelarse y ganar su libertad, pero la amenaza regresó cuando el rey Joram de Israel, junto con el rey Josafat de Judá y el rey de Edom, formaron una coalición contra ellos. Sin embargo, esta campaña fracasó cuando el rey moabita sacrificó a su hijo, un acto que frustró sus planes. Más tarde, durante el reinado del rey Joram de Israel, los reyes de Moab, Amón y Edom formaron una confederación para atacar a Judá. Sin embargo, los conflictos internos entre estos grupos llevaron a su fracaso y frustraron su ataque. Israel enfrentó numerosas incursiones moabitas, especialmente en la época del profeta Eliseo, hacia mediados del siglo VIII a.C. Posteriormente, los moabitas fueron subyugados por los asirios, convirtiéndose en un estado vasallo del imperio asirio. Tras la caída de Asiria, continuaron pagando tributo, esta vez a los persas, en el período post-exílico. Aunque los moabitas siguen siendo mencionados en fuentes históricas, con el tiempo se mezclaron y fueron asimilados completamente por grupos árabes. La destrucción definitiva de Moab, tal como ocurrió, había sido predicha por los profetas bíblicos. El profeta Isaías, uno de los más destacados del Antiguo Testamento, hizo varias profecías sobre el juicio que vendría sobre Moab, según se registra en los capítulos 15 y 16 del libro de Isaías. En estas profecías describió el juicio de Dios sobre Moab por su orgullo, idolatría e inmoralidad, profetizando la desolación de sus ciudades y la devastación de su tierra, así como el sufrimiento de su gente. El capítulo 15 presenta una visión desgarradora de este juicio, con descripciones vívidas de la angustia y el sufrimiento, mientras que el capítulo 16 detalla la caída de Moab y cómo su orgullo condujo a su ruina. Jeremías también pronunció una profecía sobre la caída de Moab en el capítulo 48 del libro de Jeremías. En este capítulo, describió cómo los moabitas, debido a su orgullo y confianza en sus propias fuerzas, experimentarían el juicio de Dios. Jeremías predijo que las ciudades de Moab serían destruidas y que su gente sería llevada al exilio. Además, advirtió sobre la idolatría de los moabitas y cómo su confianza en dioses falsos los llevaría a la ruina. Estas profecías, tanto de Isaías como de Jeremías, destacan la importancia de reconocer la soberanía de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Los moabitas, al ignorar las advertencias de Dios y continuar en su camino de orgullo e idolatría, enfrentaron el juicio divino.
Aunque las profecías sobre Moab fueron pronunciadas hace miles de años, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos insta a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a reconocer su autoridad. Así, la historia de los moabitas nos sirve como una poderosa lección sobre la importancia de nuestras elecciones y el legado que dejamos. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan no solo a nuestro entorno inmediato, sino también a las generaciones futuras. Nos alienta a vivir de manera que honremos los principios de justicia, respeto y compasión, sabiendo que cada paso que damos contribuye a la trama más grande de la historia humana. ¿Qué te pareció este relato? Déjame saber en los comentarios tu opinión. Si este video despertó tu interés, te invito a mirar más contenido en nuestro canal. Hay mucho más que explorar y discutir juntos. Y si aún no lo has hecho, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo me apoyas para crear más contenido como este, sino que también te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Dios te bendiga.